Ustedes no se imaginan cuántas veces tuve que repetir mi primera grabación. Y no fue precisamente para YouTube, fue una grabación en otra cosa y tuve que repetirla mínimo como 20 veces. ¿Por qué? Porque todavía le tenía demasiado miedo a hablar frente a la cámara. Hola, bienvenidos Kinéticos, yo soy Frank y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que muchas personas me han comentado, me han preguntado. Algunas amistades que quieren empezar en este tema de grabar videos y todo esto, pero sienten un gran temor a hablar frente a la cámara. Es una cosa extraña, pero yo también lo sufrí hace muchos años y créanme, es algo que uno dice, pero ¿por qué le tengo que tener miedo a algo que no me va a hacer nada? Bueno, todo esto y mucho más vamos a estar hablando en el video de hoy, así que si estás interesado en hacer videos para YouTube y todavía sientes que no lo puedes hacer porque tienes temor a hablar frente a la cámara, este es el video indicado para ti. Antes de comenzar con el video te quiero agradecer por llegar hasta aquí y también por suscribirte al canal, y si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas dándole clic al botoncito que ves ahí abajo de la pantalla y así formas parte de esta comunidad de kinéticos. También te invito a que si aún no lo has hecho me sigas por mis redes sociales en donde me vas a encontrar como @frankkinético. Y ahora sí, vamos a hablar frente a la cámara. Antes de comenzar a hablar de todo lo que tiene que ver con el miedo, que a veces es irracional y a veces es un poco ilógico y a veces es un poco pereza de nosotros mismos de intentar hacer algo, de ese miedo que tenemos a hablar frente a la cámara. Yo hace muchos años, yo no es que tenga toda la experiencia del mundo, pero hace muchos años a mí me tocó trabajar frente a la cámara, como lo estoy haciendo ahorita en este momento, pero en un canal de televisión. Y créanme, es mucho más difícil grabar en televisión o trabajar en televisión en donde no estás tú solo con tu cámara, sino que tienes alrededor a un grupo grande de personas que están ahí pendientes de la luz, del sonido, de la iluminación, del set, de qué es lo que estás diciendo, de cómo lo estás diciendo. Y era bastante difícil porque yo tendría unos 17 años y yo hacía un programa juvenil. Bueno, hice como 3 programas juveniles y muchos de ellos ni siquiera salían grabados, salían en vivo. La adrenalina, el miedo y todo ese tema, todo ese rollo de grabar en vivo, televisión en vivo, es otro vete. Es bastante brutal, diría yo. Entonces, poco a poco uno, a medida que va pasando el tiempo, uno le va agarrando como que la soltura, el cariño a hacer esto, ¿no? Y ya ese miedo irracional, bueno, para algunos irracional, va bajando al punto de que no se va a perder. Ese miedo siempre va a estar allí, pero ese miedo es el que te va a ayudar a hacer a tener un mejor desempeño frente a la cámara. Entonces vamos a comenzar hablando de qué es lo que tenemos que hacer para perder un poco ese miedo. Lo primero que yo te recomendaría es relájate. En este caso, si tu interés es grabar videos para YouTube, tienes muchas ventajas a tu favor. Tienes demasiadas ventajas a tu favor porque tú estás solo. Muchas veces vas a grabar tú con tu cámara. Tu cámara no es una persona. Tu cámara no es un animal que te va a saltar y te va a comer y te va a morder. No. Es un objeto inanimado que va a estar allí registrando todo lo que tú haces. La idea es relájate. Entra en confianza. Siente que, mira, estás con un pana, estás allí, estás tú solo contigo mismo. A veces a ustedes no les pasa que se ponen a hablar frente al espejo o se están peinando y entonces empiezas a mirar al espejo y empiezas a hablar contigo mismo frente al espejo. Ese es el mismo ejercicio que haríamos en este caso con la cámara. No es una persona, es un objeto, así que hay que perder el miedo. Eso me funciona a mí. Ponerle un rostro a la cámara. Si no te sientes cómodo porque sientes un poco intimidante lo que es la cámara o el lente de tu cámara o tu teléfono celular, piensa que eso es una persona. Imagínate que el lente de la cámara es la cara de una persona en el cual tú sientes que tienes toda la confianza de hablar de lo que se te dé la gana y no te va a dar pena, no te va a dar miedo. Es una persona que te va a entender, te va a comprender. Eso funciona muchísimo, créeme. Yo al principio, cuando empecé a grabar mis videos de YouTube, a pesar de que tenía ya experiencia trabajando frente a las cámaras, sentía un poco de miedo porque uno sabe que no es la cámara en sí, sino es lo que está detrás de la cámara. Y no me refiero a la pared o donde tengas puesta la cámara, me refiero a lo que representa esa cámara. Esa cámara representa a muchas personas que te están viendo. Y eso creo que es el origen de nuestros miedos frente a la cámara. De que, ay, bueno, talcito o tal persona o muchas personas me van a ver. Yo lo que te recomendaría en este caso, imagínate que no es una cantidad de personas, sino que es tu mejor amigo o tu mejor amiga y te está escuchando. Otra cosa que ayuda muchísimo a perder un poco ese miedo
no tanto ya a cámara, sino a cagarla frente a la cámara, sería como: sé espontáneo, sé tú mismo. Miren, no hay nada más chévere que, si vas a grabar frente a una cámara, tratar de ser tú mismo y no tratar de ser un personaje o alguien más. Cuando tú trabajas en televisión, que es un mundo totalmente distinto a YouTube, o es un universo paralelo, diría yo, ahí tú tienes que regirte bajo lo que te dicen ciertas personas, o lo que te dice el productor, el director de escena, etc. Tú no estás siendo tú mismo, tú estás interpretando un personaje. Y por más que digas que, ay, bueno, pero ¿cómo hacen los presentadores de televisión? Ellos no son ellos mismos. Pues créanme que no. En la televisión nadie es esa persona. Siempre están interpretando un papel. Que le pongan más rasgos de ellos a ese papel, ya eso es otra cosa. En novela no lo puedes hacer. En animación puedes hacerlo un poco más, tienes un poquito más de libertad. Pero en YouTube tienes toda la libertad de ser tú mismo. Si tú eres una persona que es comediante, o es una persona que es muy elocuente, o eres una persona que le gusta, no sé, expresarse de cierta manera, lo puedes hacer porque YouTube es libre. O sea, te permite ser tú mismo, Entonces trata de que cada vez que vayas a grabar un video, estamparle tu personalidad, estamparle esa espontaneidad. Al ser uno mismo, uno va perdiendo un poco ese miedo de grabar frente a la cámara. Un punto muy importante y que ayuda a disminuir el miedo a grabar frente a una cámara es: conoce bien del tema que vas a hablar. Esto parecerá una obviedad, pero es muy importante que tú tengas el conocimiento de lo que vas a hablar, porque así vas a poder tener una mejor fluidez y no vas a tener miedo a decir cualquier cosa. Cuando uno no sabe o no está muy bien preparado para lo que va a decir frente a la cámara, pasa de que te vas a equivocar y te vas a frustrar. Entonces tú vas a pensar que esa frustración es parte del miedo a grabar, y no es así, es frustración normal. Pero entonces, cuando vayas a grabar cualquier video para YouTube, trata de tener un guión, y si no eres de los que hacen guiones como yo, haz una escaleta, una estructura. Eso te va a ayudar a tener más seguridad en ti mismo y más seguridad en lo que estás diciendo y en lo que quieres transmitir. Y por último, creo que es importante que recuerdes que todo está en nuestra mente, todo es parte de nuestro subconsciente. La raíz de nuestros miedos está dentro de nuestra cabeza. Entonces, si a ti te da miedo grabar, pero tú sientes que no es un miedo fóbico de que realmente ya es algo que amerita atención profesional, yo creo que puedes ir poco a poco con práctica. Así no sea un material que vayas a grabar para sacar, puedes utilizarlo como práctica. Entre más practiques frente a la cámara, poco a poco vas a sentirte más en confianza de hacer lo que estás haciendo y más en confianza hacia la cámara. Entonces ese miedo se va a ir disminuyendo un poco. Lo ideal sería que conectaras con alguien. Conecta con alguien que tú sepas que, por ejemplo, tu mamá te está viendo a través del video, o mejor no pongas de ejemplo a tu mamá, porque si es un video que tú sientes que tu mamá no puede ver, no lo hagas. Conecta con cualquiera. Como te dije en un principio, conecta con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu primo, con tu tía, tu sobrina, tu profesora del colegio, lo que sea, que tú sientas que te da esa paz o esa tranquilidad de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien. Y yo creo que en la medida de que hagas eso y de que respires, te disfrutes, eso es lo más importante. Disfruta y gózate de lo que estás haciendo. Vas a ver que ese miedo va a disminuir muchísimo más. Yo tenía pensado darte unos tips, pero voy a dividir este video en dos, porque una cosa es tenerle miedo a grabar frente a la cámara y otra cosa es tener un mejor desenvolvimiento al grabar frente a la cámara. Para un próximo video te estaré hablando de cómo podemos hacer nosotros para tener un mejor desenvolvimiento frente a la cámara. Algunos tips que me han funcionado a mí a lo largo de la experiencia que he tenido trabajando frente a cámara, detrás de cámara y ahora en YouTube. Creo que a lo mejor te pueden servir y te pueden dar como una guía de lo que puedes hacer. Cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, cada persona le sirven algunas cosas y no le sirven otras. Nosotros tomamos siempre lo mejor de cada cosa. Y pues si tú tienes algo que acotar de cómo perder el miedo a grabar, déjamelo en los comentarios, dale un like si te gustó este video y por supuesto no te olvides suscribirte aquí al canal. Lo puedes hacer dándole al botoncito rojo que ves allá abajo en pantalla, así formas parte de esta comunidad de kinéticos. Y también me puedes seguir a través de mis redes sociales, en donde publico otro contenido que es @frankinético en todas las plataformas. Sin más que agregar, espero que pierdas el miedo a grabar frente a cámara y nos veamos en el próximo video. Bye.